María, porque hoy en día prescribir antibióticos no es lo mismo que era cuando yo estudié medicina hace muchos años, porque las cosas han venido cambiando, la forma como recetamos los antibióticos han venido cambiando. Hoy en día considerar el uso de antibióticos en comunidad o en hospitales sin tener en cuenta parámetros de farmacocinética y farmacodinámica que conocemos como PK/PD es absurdo. Es bien importante tener todos estos aspectos en cuenta porque es finalmente lo que va a evitar el surgimiento de más patógenos resistentes. A continuación, entonces, nos acompaña la doctora Indira Berrío. La doctora Berrío es internista infectóloga y es además micóloga, y ella nos va a hablar de un tema bien interesante que es la diferencia de las anfotericinas. Tal vez ustedes se hayan percatado recientemente que se acabó la anfotericina de oxicolato, hay un desabastecimiento de la misma, y que hay un advenimiento de nuevas moléculas de anfotericina, liposomal, dispersión coloide, etcétera, y es bien interesante que todos sepamos y conozcamos a profundidad las diferentes características farmacológicas, químicas y en su efecto que contienen estas nuevas formulaciones de anfotericina, puesto que con el advenimiento de nuevas cepas, no solo de cándida, sino de nuevos hongos que están afectando diferentes pacientes inmunosuprimidos e inmunocompetentes en la comunidad, es bien importante que tengamos estas nuevas moléculas bien presentes porque las vamos a necesitar. A pesar de su toxicidad, son bien necesarias y es bien importante que aprendamos bastante acerca de ellas. Doctora Berrío. No se vaya acá. Ah, bueno, y otra cosa es que se me olvidaba que la doctora Berrío está de cumpleaños hoy, entonces como regalo de cumpleaños le invité a dar una charla. Indy, no he podido abrir tu charla. Espérate, yo cierro aquí esta. Allá. Estaba en el pendrive. Aquí la tengo, en este. ¿Cuál de estas será? No, ese no es. No. Es el de se ¿No? llama, no. Viejo auxilio. Es que este pen es el de tu… Yo la metí aquí. Del que trabaja contigo, no es este, no. USB. Sí, véala aquí, no. Sí, véala aquí. Ah, bueno, si quiera. No hay pointer. Sí, me hago aquí. O lo puedes hacer directamente acá. ¿Cómo? Ahora sí. ¿Cómo se hace el pointer? Lo puedes hacer de aquí. Puntero láser. O lo puedes hacer de aquí como gustes. Ok. ¿Y para pasarla acá? ¿O este pasa? Bueno. No, hay que pasarlas de acá. Perfecto. Bueno, muy buenos días. A Juan Carlos, gracias por invitarme a estar en este evento. Creo que no tengo mejor manera de celebrar el cumpleaños que hablando de algo relacionado a hongos que me encanta. Y muchas gracias por las felicitaciones. Pues bien, siempre empezamos con el slide de conflicto de intereses, para que vea que trabajo como que con varias casas farmacéuticas que manejan antifúngicos, entonces hay como cierta imparcialidad en los conceptos que se van a emitir. Siempre empiezo con este slide, casi siempre, pues fue una diapositiva que me facilitó la doctora Ángela Restrepo, que me encanta, que nos describe que Robin en 1853 decía que candidiasis invasora era la enfermedad del enfermo. Yo no soy una científica de ese nivel, estoy muy lejos de eso, pero pienso que no es candidiasis invasora la enfermedad del enfermo. Las infecciones fúngicas en general son las enfermedades del enfermo. La mayoría de los pacientes tienen comprometida su inmunidad, ya sea innata o adaptativa, cuando desarrollan una infección fúngica invasora. Entonces, por eso es tan importante que nos tomemos el tiempo necesario para seleccionar el antifúngico adecuado, porque es casi la única probabilidad que tienen los pacientes de sobrevivir o, en su defecto, de tener menores complicaciones. Entonces, se requiere el mejor medicamento disponible, el mejor tratamiento que usted tenga disponible. Y digo disponible, ¿por qué? Porque muchas veces me enfrento en cuidados intensivos
con mis intensivistas que son bien pilosos, con el último paper de ayer, que me dice, en Estados Unidos usan tal cosa. Y yo sí, yo trabajo en el Hospital General, no en el Massachusetts General Hospital. A veces no tengo disponible todo lo que me dice la evidencia. Entonces tengo que trabajar con lo mejor que tengo a la mano, porque a veces lo que dice la evidencia no lo tengo. Entonces es bueno conocer lo que yo tengo en este momento a la mano, hablando de anfotericinas, que es lo que nos vamos a dedicar hoy. En antifúngicos en general, hay algo que nos hace tener falla terapéutica. Hay varios aspectos. Dentro de esos es la intolerancia. Esto pasa principalmente con todos los azoles. Vemos que no todos los pacientes toleran de la misma manera el tratamiento oral ni venoso y que los medicamentos antifúngicos son buenísimos, pero así como tienen la misma capacidad de curar o controlar las infecciones fúngicas, tienen una gran cantidad de efectos secundarios. Entonces, es la toxicidad el segundo factor que nos lleva a fallar en el tratamiento antifúngico. Además, la eficacia está limitada por la toxicidad, porque muchas veces nos toca parar el tratamiento, reiniciar el tratamiento o usar opciones que no son las de primera línea y que claramente están ligadas a falla en la respuesta terapéutica y en desenlaces fatales en lo que son las infecciones fúngicas, que además casi siempre las sospechamos tarde. Y como son menos escandalosas que las bacterias, entonces no tienen tanto leucocitos, a veces no tiene tanta fiebre el paciente, no tiene todos esos signos del ataque de pánico del linfocito T, como me decía un profesor mío de infectología. Entonces a veces demoramos en empezar en ellos. Debemos seleccionar alternativas menos tóxicas y siempre vigilar efectos secundarios. Los antifúngicos tienen la particularidad de tener efectos secundarios mayores muchas veces que los antibióticos, o más difíciles de corregir o a veces irreversibles. Por eso tenemos que estar atentos a los efectos secundarios y son todos. ¿Por qué? Porque tenemos claro en el tema de anfotericinas, que es lo que vamos a hablar hoy, el tema de la nefrotoxicidad, pero muchas veces se nos olvida mielotoxicidad, alteraciones electrolíticas que no son relacionadas a potasio, etcétera, que pueden llevar al paciente a fallecer. Entonces hay que vigilar todo. En el caso de los azoles, igual, preguntar los efectos, los síntomas en que se traducen esos efectos secundarios o en su defecto hacer los exámenes de rutina como corresponde. Y optimizar la farmacocinética. O sea, está claramente descrito cómo yo debo administrar todos estos medicamentos, porque una mala administración conlleva a que no tenga el éxito terapéutico deseado. Entonces, bien, hoy vamos a hablar de las formas de anfotericina que tenemos disponibles. Y como estamos hablando de toxicidad, lo primero que quiero dejar claro es que en la forma liposomal, su principal ventaja, que ya vamos a ver cómo es el tema del liposoma, es que protege contra nefrotoxicidad. Se disminuyen parcialmente los otros efectos secundarios, pero no desaparecen, porque algunas veces percibo que piensan que tener el liposoma me va a proteger de la hipocalemia o de otras cosas. Y vamos a ver con un slide que les voy a presentar más adelante que igual puede dar nefrotoxicidad la anfotericina liposomal. Entonces no tengo que bajar la guardia en la vigilancia de creatinina. Igual debo vigilar con el hemograma, el potasio y todo lo relacionado a tolerancia en la administración del medicamento. Pues bien, anfotericina es una molécula viejísima, fue creada en 1955 a partir de cultivos de Streptomyces nodosus que se extrajo del suelo del río Orinoco en la zona de Venezuela por el laboratorio Squibb. O sea, estamos hablando de ¿cuántos años? 55, 63 años más o menos. La primera formulación de anfotericina. Anfotericina pertenece al grupo de los antifúngicos poliénicos. Aquí vemos que existen varias formas farmacéuticas de desoxicolato, que es la que todos conocemos, que está satanizada en el mundo entero, pero para Latinoamérica sigue siendo una opción válida. Yo hoy no les voy a decir usen liposomal y no usen desoxicolato, es imposible, porque nosotros no tenemos los recursos para manejar todo con liposomal. Sigue siendo una opción válida y cuando tengo la posibilidad de reunirme con infectólogos de otros países, le digo, es que nosotros ya somos expertos en manejo de anfotericina, desoxicolato y en detección temprana de efectos secundarios.
Entonces, el mensaje de hoy no va a ser no use esto y solo liposomal. Es imposible para un sistema de salud como el nuestro, solo que hay que saberla utilizar. Liposomal, que es la molécula más segura, ya vamos a ver por qué. Complejo lipídico, que no lo tenemos disponible en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica como México y Argentina, y dispersión coloidal, que tampoco la tenemos disponible en el país. En este momento solo estas dos formas farmacológicas las tenemos en el país y con algunos genéricos, y ya vamos a ver la diferencia entre ellos. Anfotericina es una excelente herramienta antifúngica en el manejo de infecciones fúngicas invasoras, tiene un excelente espectro de acción, pero hay algunos hongos que tienen resistencia intrínseca al medicamento, por eso siempre se debe verificar que en realidad el hongo que estoy tratando es sensible a anfotericina. Menores interacciones con otros fármacos a nivel hepático y la más baja tasa de resistencia. Es increíble porque siempre vemos, por ejemplo, en azoles y en equinocandinas, que son más nuevas, que el uso previo de un antifúngico de ese grupo es como el principal factor para desarrollar la resistencia a ellos. En anfotericina esto no ha pasado y el mecanismo es supremamente raro, porque ya veremos cómo se une la anfotericina al ergosterol para cumplir su función, y el hongo que genera la resistencia utiliza un precursor del ergosterol y por eso la anfotericina no lo reconoce y no puede generar este poro que permite la muerte del hongo. Pero es un mecanismo absolutamente raro y el que no se conoce aún en detalle algunas cosas y es muy infrecuente. Entonces, bien, anfotericina es una molécula anfótera, por eso su nombre es anfotericina, puede funcionar como ácido y como base, y tiene una porción que es hidrosoluble, otra liposoluble, y esto hace que sea muy difícilmente, se pueda diluir muy difícil en el torrente sanguíneo. Por eso fue necesario adicionar el desoxicolato, que funciona como un detergente y es el que permite como la administración de la molécula y que sea activa. Como todos sabemos, anfotericina se une al ergosterol de la pared del hongo, de la membrana, perdón, para cumplir su función. Hagámonos a la idea de que este óvalo gris es la anfotericina y este bastoncito verde es el ergosterol. Se une una molécula de anfotericina, una de ergosterol, una de anfotericina, una de ergosterol hasta formar este poro en la membrana. Lo que no se tiene claro es si es un solo poro o un poro encima del otro el que alcanza a atravesar toda la membrana y deja, miren, sería así, este sería la anfotericina, este sería el ergosterol y la anfotericina, la verdecita, y estos puntitos rojos serían las porciones hidrosolubles de la anfotericina. Entonces, este poro hace que el centro sea hidrosoluble. Este poro atraviesa la membrana y permite que haya paso de agua y electrolitos y la muerte celular. La anfotericina desoxicolato tiene un problema que nos preocupa, y es que en estudios animales, porque no es válido éticamente hacer estudios en humanos para ver dosis letales, la dosis letal va de 1.6 a 2.3 microgramos por kilogramo. Y nosotros usamos anfotericina de 0,7 a 1 en desoxicolato. Entonces vemos que el rango de dosis letal mínimo en otros seres vivos está muy cercano a dosis que nosotros usamos habitualmente. Entonces eso a mí me preocupa y vamos a ver al final con el estudio del doctor Falsi el interrogante que se nos genera si eso está ligado a esa mayor mortalidad descrita algunas veces con el uso de desoxicolato. No tenemos ese dato para las otras formas farmacéuticas de anfotericina. Pues bien, como el principal efecto secundario es la nefrotoxicidad, se extrapoló algo que se venía usando, que se creó en realidad fue para la quimioterapia, los liposomas. Los liposomas se crearon fue para disminuir la toxicidad de medicamentos en oncología. Siendo esto un éxito en la reducción de los efectos principalmente a nivel renal, se extrapoló esta metodología a la anfotericina. Entonces, ¿qué es? Los liposomas son estructuras realmente pequeñas, pues el de la molécula innovadora, esto en realidad no debería ser correcto, pero es para diferenciarlas de las que no son innovadoras, nombrar la marca registrada.
son de 80 nanómetros. Eso es bien importante porque un liposoma pequeño también tiene la capacidad de viajar más rápido, menor. El liposoma es como el mecanismo de delivery. Y ya vamos a ver, es una estructura de una bicapa lipídica que además del antifosfolípido presenta una molécula de anfotericina, que es lo que va en el centro, ya les voy a mostrar otro gráfico, 6 fosfolípidos, una de colesterol, succinato de sodio y alfa-tocoferol. Es bien importante ver estos fosfolípidos y este alfa-tocoferol, que lo tiene solo la molécula innovadora, porque este es el que le permite tener estabilidad ante altas temperaturas, hasta 50 grados. Existen unas formas que no son la innovadora, que no tienen este alfa-tocoferol y entonces la labilidad térmica es menor incluso que los 38.3 grados o 39 que puede tener nuestro paciente. Entonces, incluso con fiebre se puede ver inestable la molécula en el ser humano. Los liposomas, como les contaba, son estructuras compuestas de fosfolípidos que tienen una cabeza polar hidrofílica y una cola polar hidrofóbica. Hacen una estructura que encapsula la anfotericina aquí en el centro. Entonces queda toda la cabeza polar hidrofílica en el exterior, que permite el viaje en el torrente sanguíneo hasta llegar al sitio de acción sin que tenga contacto la anfotericina con las células del cuerpo. ¿Y esto por qué es importante? Porque la anfotericina no solo tiene afinidad por el ergosterol que vimos, también por el colesterol. Y el colesterol está presente en muchas de las células del cuerpo humano. Entonces, si yo tengo contacto de anfotericina con células de colesterol en otros blancos, que no son el sitio de acción de la infección fúngica del hongo, el ergosterol del hongo, yo voy a tener esos efectos relacionados en ese sitio de acción. Así se encapsula la molécula y se transporta hasta el sitio de acción. Vemos que las formulaciones de anfotericina no son todas iguales. Anfotericina desoxicolato, que todos la conocemos, no tiene nada de liposomas. Anfotericina de dispersión coloidal, que son más unos discos que unen micelas. De esto, de hecho, no hay fotografías microscópicas, solo dibujos, lo que no permite tener certeza de cómo es esa estructura, al igual que la del complejo lipídico que se forma, es como bastones. Es realmente la anfotericina liposomal, sea genérica o sea innovadora, la que forma el liposoma así circular, encapsulando realmente la anfotericina. Estas dos formas igual no las tenemos disponibles en el país. Estas formulaciones no son intercambiables. Existen claras diferencias en dosis y efectos secundarios. Por ejemplo, en la forma liposomal, el innovador lo podemos administrar hasta 5 miligramos por kilo, y hay infecciones que están fuera de etiqueta que dice hasta 10 miligramos por kilo, como en alguna pseudomonas, pero un genérico conocido que tenemos en el medio, la dosis máxima es de 3 miligramos por kilo, y ya vamos a ver en un estudio de seguridad y de la formación del liposoma por qué. Entonces, dependiendo de la forma en que se hace el liposoma, también te da seguridad para administrar dosis mayores. Entonces, aquí el mensaje es, como no podemos usar liposomal en todo, hay que definir en cuáles debo usar dosis muchísimo más altas para yo saber que debo usar esta molécula. En las infecciones que no, yo puedo usar inclusive desoxicolato, como es en el caso de criptococosis. En esta diapositiva no quiero que se concentren en el tema de Cmax. Quiero que se concentren en, aquí, valga la redundancia, en la concentración en los diferentes sitios del cuerpo. Vemos cómo las diferentes formas lipídicas, formas de anfotericina, formas farmacéuticas presentan concentraciones variables, y vemos cómo anfotericina liposomal permite concentraciones mayores en médula ósea, en hígado, en la grasa y en el plasma. Entonces, esto nos dice también cuándo uso el liposomal, porque necesito mayor concentración a estos niveles dependiendo del tipo de infección, porque no es en todas, y cuándo debo usar desoxicolato. Hay algo bien interesante,
que como el liposoma encapsula la anfotericina liposomal para disminuir que el contacto de la anfotericina con el túbulo renal, entonces la concentración es menor. Si yo tengo una infección que quiero controlar es a nivel urinario, entonces yo no voy a usar liposomal, voy a usar desoxicolato. O sea, para eso es importante conocer las concentraciones a los diferentes niveles, porque ahí, aunque yo piense que es más seguro usar anfotericina liposomal, en realidad si quiero controlar rápido la infección en el sistema urinario, me iría mejor con desoxicolato, sabiendo las limitaciones que tiene manejar infecciones en el sistema urinario, porque no podemos usar equinocandinas, por ejemplo, porque es un medicamento que no funciona a nivel renal por su farmacocinética. La principal causa que genera la nefrotoxicidad es la vasoconstricción y la interacción directa con las membranas tubulares, celulares del túbulo distal. Es por eso que todas las formas liposomales generan menos nefrotoxicidad y menos efectos secundarios, pero no desaparecen los otros efectos secundarios y tampoco la falla renal, y ya les voy a decir por qué. La anfotericina liposomal tiene la gran ventaja, es que las moléculas están ancladas en el liposoma, y solo cuando el liposoma entra en contacto con la pared del hongo, es que se libera y se une al ergosterol y cumple su función. Entonces es realmente un mecanismo de delivery, de entrega seguro, porque ahí evita el contacto con las otras células. Este es un experimento de laboratorio sencillo, pero elegante. Es un experimento que se realiza usando sangre total, se pone un electrodo de potasio que va a medir el potasio libre. Se ponen las diferentes formulaciones de anfotericina y se mide la toxicidad que es directamente proporcional al potasio que se libera. ¿Por qué? Porque la anfotericina se une al eritrocito, lo rompe cuando está en contacto y libera potasio. Entonces, eso nos muestra qué tanto contacto hay de la anfotericina con las células. Y vemos cómo desoxicolato, demasiado potasio. Dispersión coloidal, aunque empieza aparentemente sin tanta liberación de potasio, a los 500 minutos que dura el experimento, muestra una gran liberación de potasio, o sea que esa aparente seguridad inicial es falsa. Al final tenemos igual una alta liberación de potasio, lo que está hablando de, extrapolando eso, alta relación con las células generando toxicidad en el cuerpo humano. Y anfotericina liposomal genera algún grado de toxicidad, porque también se encontró con liberación de potasio. Esto demuestra que a pesar de que el proceso se hace tan bien, existe anfotericina libre y también existe contacto con algunas células que no son el blanco de acción. O sea, sí es la más segura, pero no es 100% segura, pero es la mejor. Existen unos estudios claros que demuestran la nefrotoxicidad. Del doctor Falsi comparó, se realizó un estudio retrospectivo de 541 pacientes, 236 con desoxicolato, 105 con liposomal y 90 con dispersión coloidal. Fue un estudio que revisó todos los casos desde el 2003 hasta el 2012, revisando las historias clínicas. Existieron unos factores de riesgo claros para desarrollar la nefrotoxicidad, como era infección por VIH, hipertensión, los pacientes de trasplante de órganos sólidos estaban más propensos, el uso previo de fármacos nefrotóxicos y una creatinina elevada antes del uso de las formulaciones de anfotericina. Aquí se observó que, como todos sabemos, fue anfotericina desoxicolato la que presentó un mayor número de pacientes con falla renal y también estuvo relacionada a mayor mortalidad. Entonces, las conclusiones del doctor Falsi de Brasil es que anfotericina liposomal, menor riesgo de nefrotoxicidad, que está claro por la presencia de los liposomas, se asoció a menores anormalidades electrolíticas, además de la nefrotoxicidad, se asoció con una menor mortalidad general hospitalaria y una hospitalización más corta.
como ese estudio retrospectivo, me dicen, el estudio retrospectivo tiene mucho sesgo. Pues bien, tenemos un estudio prospectivo que es el del doctor Ullman. Este se realizó en pacientes hematológicos en Europa, en 20 centros, en Italia, Reino Unido, Alemania y España, 6. Se evaluó también el uso de anfotericina desoxicolato, liposomal y dispersión coloidal. Las conclusiones de este estudio, ¿cuáles fueron? Que el uso de anfotericina de dispersión coloidal y desoxicolato fueron los que más se relacionaron a nefrotoxicidad. La duración del tratamiento estuvo relacionado con la lesión de la formulación como terapia inicial y la administración concomitante de inmunosupresores. Fueron predictores de nefrotoxicidad. Los pacientes fueron hospitalizados más tiempo, los que usaron desoxicolato o dispersión coloidal. El desarrollo de nefrotoxicidad grave fue un predictor significativo de mortalidad, o sea, mayor nefrotoxicidad y mayor mortalidad que se podía atribuir en parte no solo a la infección, sino a la nefrotoxicidad. Y menos pacientes tratados con anfotericina liposomal presentaron empeoramiento de la función renal, que esto es lo esperado pues, por la protección que genera el liposoma. Entonces, bien, surge un nuevo interrogante que ya no va relacionado a si tengo liposomas o no tengo liposomas. Es si el medicamento genérico me funciona igual que el medicamento original. Entonces, los genéricos son una buena alternativa para disminución de costos, para nosotros favorecer el acceso a la atención en salud. Ese es un mensaje que tenemos como todos incorporados y más la parte administrativa de nuestras instituciones. Entonces son una opción válida, pero lo que se debe demostrar es que existe bioequivalencia entre las moléculas. Yo no estoy en contra de los genéricos, pero que me den un genérico de calidad. Eso es lo que yo debo verificar. Y en el tema de liposomas es un tema más complejo. O sea, hacer liposomas no es tan fácil. ¿Cuántos medicamentos nefrotóxicos existen y cuántos tienen liposomas? O sea, si fuera un proceso fácil y económico, todo lo que me generara nefrotoxicidad de alguna manera yo lo podría manejar incluyéndolo en un liposoma. Pues no, es un proceso bastante difícil. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la molécula innovadora, por ejemplo, se hace el liposoma bajo un proceso de homogeneización. Y nosotros tenemos disponible en el mercado, en muchas instituciones en el país, ya hace unos 5 años, una molécula que genera los liposomas por sonicación. Y sí los genera, pero son diferentes. Y no estoy diciendo que la molécula sea mala, o sea, si es la que yo tengo, es la que yo utilizo. Porque igual incluso es más segura que tener desoxicolato, pero no puedo pretender decir es que yo uso liposomal porque se generan los liposomas pero con ciertas dificultades que ya les voy a mostrar. Además, hay un estudio en ratones que siempre me dicen los ratones son muy diferentes a los humanos, pero son los modelos vivos que podemos utilizar para hacer los estudios que no podemos hacer en humanos. Demostró que existía mayor toxicidad cuando yo usaba la anfotericina por sonicación y en algunos casos, o sea, particularmente yo usé la molécula, también he usado la molécula por sonicación y en un caso tuve un paciente con una falla renal tal cual que se usara desoxicolato y la recomendación fue, doctora, use la dosis de desoxicolato. Yo, entonces, ¿por qué voy a pagar una molécula más cara para usar 1 miligramo por kilo si yo lo que quería era justamente manejarlo con una dosis mayor? Lo pasé a desoxicolato cuando mejoró la función renal con seguimiento estricto. O sea, en realidad no tenía sentido pagar más por una molécula que no me estaba garantizando la seguridad renal que yo quería, porque era un paciente que estaba en riesgo de falla renal. Entonces, es buena, pero, por ejemplo, el límite de la dosis es de 3 miligramos por kilo y tratemos de no excedernos de eso, porque esa dosis puede estar relacionada con mayor toxicidad. Y lo que pasa es lo siguiente, es como en ese proceso de sonicación se forman los liposomas, pero los liposomas son de diferentes tamaños, no son chiquititos como les mostré que eran los de la molécula innovadora por homogeneización. Entonces, en la fase de depuración se requiere una filtración a muy altas presiones. Imagínense, en la olla a presión o olla atómica, como le dicen aquí en Antioquia, la presión máxima es de 15, y aquí se necesitan presiones de hasta 100 para lograr una filtración adecuada y poder tener solo los liposomas chiquititos que son los que fluyen mejor, los que tienen menos toxicidad. Y además, como no es un proceso que sea
reproducible. En algunos casos tengo más o menos anfotericina libre. Y esta anfotericina libre es la que puede generar esa nefrotoxicidad que a veces se traduce clínicamente en nuestros pacientes. Entonces, es buena, pero en seguridad, por la forma de fabricación del liposoma, no me garantiza la seguridad que me garantiza una molécula innovadora que se hace por homogenización y es reproducible en todos los lotes. Entonces, úsela si es la que usted tiene, pero sea más precavido en el tema de nefrotoxicidad. Entonces, hay diferencias claras entre el innovador y la sonicada. Hacer liposoma se puede, pero el resultado es impredecible, lo que les digo. No sé qué tamaño va a ser el liposoma y no sé qué tanta anfotericina libre, que es la que me preocupa, queda. La intensidad del ultrasonido puede ser pobre, lo que se puede traducir en cantidad y rendimiento del liposoma bajo, porque lo que demora el ultrasonido y como la estabilidad de ese movimiento es la que hace que se forme mejor el liposoma. Entonces, si falla, aunque parezca mentira, tener inclinado el sonicador hace que el proceso no sea como corresponde. Entonces, hay que vigilar el proceso. Si esa es la que yo voy a usar, tengo que vigilar que el proceso de sonicación sea correcto. Y los liposomas pueden ser heterogéneos, que ya se los mostré en el gráfico, y puede quedar cantidad de fármaco libre, que es el que me da mayor nefrotoxicidad. Entonces, con sonicación, algo puede salir mal en el proceso de fabricación. Es un ser humano, pero no sé cuál de los dos es. Entonces, es buena, es una buena opción, pero no es la mejor opción. O sea, si es la que usted tiene, úsela. Úsela siendo precavidos con el tema de la nefrotoxicidad. Entonces, este estudio de la doctora Moore, que ustedes me van a decir, está sesgado porque ella ha trabajado para la molécula innovadora, no. Tiene detrás, miren, de senior al doctor Peter Papas, que es el autor principal de la guía de Cándida y es el presidente del Mycosis Study Group, o sea, una persona muy seria. Ellos se dedicaron a ver las diferencias que habían entre todas las formas liposomales, porque aquí solo tenemos dos, pero por ejemplo en México hay muchas opciones. Entonces empezaron a ver todas las opciones disponibles y vieron que claramente lo que es la filtración estéril durante la producción, que les explicaba del proceso de presión, la filtración antes del uso, los requisitos de refrigeración y las condiciones de liofilización y dilución en infusión y diluyentes pueden conducir a la floculación, agregación, fuga del fármaco, separación de fases y desintegración de los liposomas. O sea, yo tengo muchas formas liposomales, pero algún fallo en el proceso puede generar que el resultado final no sea el que yo estoy esperando. Además, se demostró que la variación en el tamaño y presenta distintas toxicidades, que ya lo habíamos visto en el gráfico anterior, y es con anfotericina liposomal cuando se utilizan métodos de producción diferentes. O sea, si yo lo produzco diferente, lo filtro diferente, lo sonico diferente, el resultado final va a ser que yo tenga más o menos toxicidad. Y ellos recomiendan al final del estudio que lo que se debe garantizar es la uniformidad del índice terapéutico, por eso se deben exigir los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad. Entonces, siempre me dicen a mí, imagínense, yo trabajo en un hospital público, está en crisis, todos lo conocen, el Hospital General no tiene una crisis muy grande, pero todo el sistema de salud tiene crisis, y me dicen, doctora, tenemos que volcar todo a los genéricos, y yo no, negociemos, vamos a ver qué podemos usar en genérico y qué no, qué genéricos tienen calidad y qué no. Entonces ya hay muchas moléculas genéricas en el hospital y en muchos hospitales de esta ciudad y hemos visto algunos éxitos y otros fallos. Entonces el tema está en sí, no solo mirar lo que usted paga por el producto. ¿Por qué? Porque el precio es una cosa, es lo que usted paga por la molécula, pero en realidad en el ámbito sanitario el valor de uso es la efectividad, el impacto de lo que se gasta en lo que se consigue. Nosotros vemos, por ejemplo, en algunos antibióticos que yo uso unos genéricos que cuando uso el innovador, el tiempo de depuración, el control del inóculo es más rápido y eso se traduce en menos estancia hospitalaria o alta temprana, que eso se traduce en dinero. Entonces, no solo es lo que yo pago por el producto, sino lo que yo consigo con ese producto, en qué gasto se traduce eso en la institución sin disminuir la calidad en la atención. Entonces, el mensaje no es use todo innovador, porque no tenemos dinero para usar todo innovador,
pero por lo menos tómese el tiempo de revisar las plantas, los procesos de fabricación, que sea homogéneo de lote a otro. O sea, como que qué garantías le da el laboratorio para definir que de algún otro modo usted va a lograr éxito con la molécula que tiene. Y eso, por ejemplo, ahora, en este momento, yo no le puedo decir de desoxicolato cuál es la mejor molécula para usar. Estamos en ese proceso. Yo hoy no tengo la información, estoy con farmacia trabajando en eso, revisando plantas, todo, porque se nos fue la molécula innovadora. Y desoxicolato sigue siendo una opción válida, por ejemplo, en criptococosis. Si ustedes me dicen, doctora, ¿usted cuándo prefiere desoxicolato y cuándo prefiere liposomal? Por ejemplo, en los pacientes oncomatológicos yo prefiero a ciegas liposomal. A veces necesito dosis mayores, ellos tienen muchos medicamentos tóxicos, lo que me genera muchos efectos secundarios y puede tener un desenlace fatal. Pero los pacientes con VIH y criptococo, tranquilamente yo puedo usar desoxicolato en pacientes que no tengan criptococosis diseminada, en pacientes que no tienen riesgo de nefrotoxicidad, o sea, todo va a depender de muchos factores. Entonces, la recomendación es niche las moléculas según el tipo de paciente que usted tiene. Haga una evaluación individual del paciente. Hay pacientes que claramente uno sabe que no le va a dar una desoxicolato, porque sabe para lo que va. Y nosotros somos tan sinvergüenzas, y perdónenme la palabra que ahí se me salió el cartagenero, que a veces por temor a que me va a decir auditoría, no, yo le mando desoxicolato porque no quiero que me digan que esto es POT de alto costo de la liposomal y espero a que se le suba la creatinina. Con la mala suerte de que no se sube de 0,8 a 1,3, se sube a 2,5. Entonces, a veces no podemos entrar en ese juego, sino definir desde ya cuáles son los factores de riesgo que están claramente definidos, como dijo Falsi, antes de prescribir el medicamento. No es todo para todos. O sea, hay que hacer evaluación individual y con base en eso definir los costos de los medicamentos que usted utiliza. Bueno, para finalizar, las formulaciones de anfotericina liposomal tienen un papel importante y vimos que no hay casi resistencia, aunque no son primera línea para muchos esquemas de tratamiento, como aspergilos y cándida, son una opción válida según la forma clínica que yo tenga de esas infecciones, porque, por ejemplo, en inocandinas, que son medicamentos de elección para cándida, no actúan sistema nervioso central en la orina, por poner un ejemplo. Pero en infecciones fúngicas invasoras en VIH siguen jugando un papel muy importante. O sea, cambia la vida del paciente el uso adecuado de la anfotericina en el tratamiento de inducción. Ya la consolidación usted la hace con los azoles. O sea, eso puede cambiar el desenlace final del paciente. Entonces, en histoplasmosis, en criptococosis, es la primera opción y son los factores de riesgo los que le van a decir a usted qué molécula va a utilizar. Existen diferencias que impactan en las indicaciones de tratamiento y sigue siendo importante el uso de desoxicolato en nuestro país. Aunque todas las guías internacionales digan que no, para nosotros es una opción válida aún. Y la anfotericina liposomal ofrece menor toxicidad, mayor exposición a UC, como vimos, mayores concentraciones a todos los niveles, o sea que cuando tengo alto inóculo y yo voy a usar anfotericina liposomal porque es una opción válida, puedo usarla a dosis altas de manera segura. Y mayor estabilidad a la temperatura humana, por lo que les mostré del alfa-tocoferol. O sea que en un paciente que yo no sé cuáles son las moléculas que conforman el liposoma, yo no sé si tiene o no alfa-tocoferol que le va a dar la estabilidad en el persistentemente febril, porque vean que la fiebre puede tener una labilidad térmica a la molécula y afectarse en el paciente que está persistentemente febril. Entonces, eso también hay que saber cuáles son los componentes de esa molécula que yo estoy usando. Y no todos los liposomas son iguales. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora.